alimentas. En el último mensaje que nos dio el pastor Roberto, hizo una ilustración sobre el lobo negro y blanco, ¿ok? Entonces, ambos habitan dentro de nosotros. Pero ¿cuál es el que va a vencer? El que yo alimento. Pero el alimentar implica una acción, ¿sí o no? Un rol activo. Y no solo activo, recurrente. ¿Cuántas veces comemos? Por lo menos 3, ¿no? Entonces es algo de estar haciendo continuamente. No es de una vez. Es que yo lo estoy incitando, yo lo estoy alimentando, yo lo estoy nutriendo, ¿ok? Yo le estoy dando la fuerza para que venza al otro. Pero ambos están en mi corazón, dentro de mí, ¿ok? Entonces es mi responsabilidad también, porque ¿quién es el que los va a alimentar? Yo, ¿ok? Entonces vamos a la siguiente, por favor. Yo les hablaba la semana anterior, después del culto, en nuestra actividad, que tenemos que vivir en el presente, ¿cierto? Que entonces, por eso le pongo aquí, tenemos una responsabilidad presente, ¿ok? El pasado ya no está, ¿no? El futuro tampoco está, lo que tenemos es el presente, es un regalo, por eso se llama así, ¿ok? Entonces, nuestra responsabilidad es presente, pero las consecuencias de eso que yo haga o no haga en el presente son eternas. Desde el hecho de que yo decida servir a Dios en el hoy, va a tener coronas en el cielo que yo pueda ofrecer a Dios allá en la vida eterna, ¿verdad? Entonces, para el sermón de esta mañana vamos a utilizar 3 versículos nada más, pero vamos a exprimirlos a más no poder, ¿ok? En Génesis 49:27 nos habla, en ese capítulo es cuando Israel, antes Jacob, bendice a sus hijos. Él está por partir a la vida eterna, ¿no? Entonces llama a las tribus. En ese tiempo es una persona, después se convertirá en una tribu completa. Entonces los llama y específicamente esta tribu, Benjamín. Si ustedes recordarán sobre los hijos, Benjamín es el más pequeño, es el último en ser llamado a la bendición. Y le dice, Benjamín es un lobo rapaz, esa es su bendición, que en la mañana devora la presa y en la tarde reparte los despojos. Esa fue su bendición. Y tal vez para nosotros así como, no sé ni si es bendición, ¿no? Suena media fuerte y no entendemos, ya lo dejamos, le damos el carpetazo y seguimos nuestra vida, ¿no? Pero ¿qué quiso decir? Para empezar, rapaz hace referencia a un ser guerrero, que la manera en la que va a obtener sus cosas es peleando. Uno de los animales más característicos del grupo rapaz son las águilas. El águila es cazadora. Rapaz se refiere a un cazador, ¿ok? Y lo que eso implica, la valentía para hacer frente a las circunstancias, no es que se queda, ¿verdad? Una vaca no caza, se queda ahí esperando, ¿no? A que la lleves a pastar, pero el águila no se queda ahí, busca, es valiente, se atreve. Entonces eso es lo que le estaba diciendo su papá a él, tú eres así, pero no solo él. Era una bendición profética. ¿Qué quiere decir? Que iba a reflejar el futuro de toda la tribu, no solo de él como persona, sino de toda su descendencia, su legado, ¿ok? Pero parte de esto implica lo de los lobos anteriores, ¿no? ¿Qué era? Que lobo alimentas. ¿Y qué le está diciendo? Eres un lobo. Pero tiene que decidir, como tú y como yo y como todos, a cuál va a alimentar. Sí, Benjamín era feroz y sus descendientes eran muy feroces. De hecho, Benjamín aportó de los guerreros más poderosos de Israel. No sé si sabían, pero hoy estamos aprendiendo, ¿ok? Entonces, pero ellos sabían que decidir hacia quién voy a dirigir eso, ¿ok? No solo serlo por ser, tengo que asumir la responsabilidad de lo que voy a hacer. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. El sermón de hoy va a tener 3 principios fundamentales que quiero que se graben. El primero ya se los acabo de dar. Mi responsabilidad es presente.
pero mis consecuencias son eternas. ¿Ok? Ese es el primer principio. Que en todo cuanto hagan o dejen de hacer, lo tengan aquí metido. ¿Ok? Y el presente no regresa, porque se convierte en pasado y ya no puedo hacer nada por él. Entonces, por eso no se les olvide esa lección, ese principio. Cuando quieran decidir, recuerden que su responsabilidad es ahorita, pero las repercusiones van a ser para siempre. Benjamín, la persona, era feroz, pero la consecuencia iba a llegar a toda su descendencia, ¿verdad? Y su descendencia iba a ser feroz, iba a ser valiente, temeraria. Entonces, la historia de hoy, lo que les di es un contexto, ¿sí? Entonces, la historia de hoy se encuentra en 2 libros de la Biblia. En 2 de Samuel 23, 9 al 10 y en 1 de Crónicas 11, del 12 al 14. No se los anoté el versículo como tal, les estoy extrayendo las palabras clave. ¿Ok? Entonces, rápidamente alguien que me busque en su Biblia, por favor. 2 de Samuel 23, del 9 al 10. Bueno. ¿Ok? Por favor. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, de la Jojita, que también era uno de los 3 más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pasdamín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor les dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. Ok, la historia de quien vamos a hablar el día de hoy es de un descendiente de Benjamín, es decir, de la tribu de Benjamín, ¿ok? Que también comparte la bendición que le fue dada a ese primer Benjamín, ¿ok? Pero entonces, el lobo al que ustedes van a alimentar y el que cada uno de nosotros decidimos alimentar va a determinar qué persona voy a ser, qué cristiano voy a ser. Mientras siga siendo humano, vas a seguir siendo pecador. Es decir, el lobo negro va a seguir estando dentro de ti. Y el señor de los lobos negros va a incitar a que el lobo negro gane. Pero él no tiene poder para hacer que gane en ti. Tú eres el que tienes la decisión. Entonces, en este caso le tocó decidir a Eleazar, que su nombre significa a quien Dios ayuda. ¿Ok? Entonces, Eleazar pertenece a un grupo selecto de hombres, que es conocido como los valientes de David, que fue un grupo que Dios escogió para que estuvieran al lado de su escogido, para que cumpliera un propósito. ¿Ok? Entonces, y ellos pudieron ser testigos y vivir milagros que muchos de nosotros no, ¿verdad? Entonces, vamos por partes. ¿Cómo sabemos que él es de la tribu de Benjamín y que por tanto la bendición anterior le aplica? Porque es hijo de Dodó el Ajojita. El padre que le da el nombre a ese clan es Ahiyá, ¿ok? Entonces eso lo pueden ver en 1 de Crónicas 8:7, que es de todos los descendientes de Benjamín, ¿ok? Entonces por eso aplica. Y nos da un indicio de cómo era Eleazar, ¿no? Como les dije que era Benjamín y por tanto sus descendientes. Feroz, valiente, ¿no? Entonces, Eleazar, ¿cómo creen que era? Igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos dice? Estuvo con David, ¿ok? Estuvo con David en Pasdamín para la batalla. ¿Estuvo con para qué? Para la batalla. Entonces, ¿para qué estuvo ahí? Para pelear, no para cualquier otra cosa. Estaba ahí para pelear, ¿ok? No estaba para ninguna otra cosa. Iba a dar la pelea. Entonces, después dice que Eleazar que se mantuvo firme. Cuando todo el pueblo de Israel, no crean que Israel tenía un ejército chiquito, tenía un ejército grande, ¿ok? Entonces, cuando todos los demás corrieron, ¿qué hizo Eleazar? Se mantuvo firme. ¿Ok? Firme. ¿Qué es lo que dice después? Eso es el que... ¿Cuál fue el que nos leíste, Salo? Samuel, ¿no? En Crónicas
refuerza esta historia, es lo mismo, pero nos da un dato más en Crónicas. Ahorita no lo vamos a leer, pero lo que dice es que se puso en medio de un campo sembrado de cebada. Ahí es donde él peleó, en medio de un campo sembrado de cebada. Y bueno, al final, las tropas regresaron donde estaba Eleazar, ¿solo para qué? Para Tomar los despojos. ¿Ok? Ahí nos está poniendo dos tipos diferentes de personas. El que corrió y el que se mantuvo firme para la batalla. ¿Ok? Entonces, habla igual de dos tipos de cristianos diferentes, ¿verdad? Porque eran del pueblo de Dios. La traducción ahora, los dos eran cristianos, pero decidieron alimentar lobos diferentes. Y con el lobo que alimentaron dieron gloria a un Señor diferente, ¿verdad? Vámonos por partes entonces. Con esto ya vimos que era de Benjamín. Entonces, él era feroz, pero eso lo tenía que saber canalizar. La tribu de Benjamín cometió errores y usó su ferocidad para una de las historias más sombrías, ¿no?, dentro del pueblo de Dios. Pero el que otros decidan eso, otros de mi familia, otros de mi iglesia, otros de mi país, otros de mi comunidad, no significa que es lo que yo tengo que hacer, ¿o sí? Eleazar decidió algo diferente. En el tiempo en el que estamos hablando, las tribus ya estaban divididas, en cada uno tenía su territorio, ¿sí o no? Benjamín es una tribu y Judá es otra tribu. Eleazar era de Benjamín. Judá, que es de donde venía David, era otra. Ya en el tiempo que cada quien tenía su territorio, cada tribu era responsable de su territorio, de defenderlo, de atenderlo, de cosecharlo, etcétera. No así del otro, ¿verdad? Es más, hasta se enojaban, o sea, a ver, ¿por qué te estás metiendo en mi territorio? No. Entonces nos habla de algo dentro de Eleazar, porque Eleazar fue, Padamín significa frontera de sangre, y no está en Benjamín, está en Judá. Entonces Eleazar se mueve de donde es su tribu para defender a otra tribu. ¿Por qué? ¿No? Ya le estamos sacando jugo al asunto, ¿verdad? Ya no es nada más como leer por leer. ¿Qué quiere decir cada palabra? ¿Qué nos dice a nosotros? Sale de su zona de confort, sale de donde era su responsabilidad, es decir, la famosa milla extra estaba dando él. ¿Por qué? Porque estaba con David. Eleazar sabía quién era David. David era el elegido de Dios. Entonces su lealtad no era con su tribu, con un pedazo de tierra, era con el elegido de Dios. ¿Con quién está su lealtad de ustedes? ¿Con un pastor, con una iglesia, con sus tradiciones, con su cultura, con su pecado? ¿Con quién está su lealtad? Debe estar con el elegido de Dios. Entonces, se mueve hasta allá para defender ¿qué? Un campo sembrado de cebada. ¿Por qué Dios querría que estuviera eso ahí? Pues la cebada era la principal fuente de alimento de aquel tiempo. Es decir, estaba utilizando su ferocidad para que se cumpliera la profecía que Dios puso antes por bendición. ¿Qué decía? Que en la mañana va a devorar a la presa. En ese momento devoró a los filisteos. Y por la noche reparte el botín. Entonces, gracias a Dios y a que él estuvo dispuesto a pelear, en la noche Judá tenía algo que comer. Y más, porque le quitaron a los filisteos lo que tenían. Pero defendió el sustento de otra tribu, de otras familias. Es decir, Eleazar no era egoísta. Se entregaba. Usaba su capacidad al servicio de los demás, empezando por el elegido de Dios. ¿Ok? Entonces, la otra parte importante. ¿De esto tenemos dudas? No, ¿verdad? Está bastante claro lo que Dios nos está diciendo aquí. Entonces, espera. Sí, ya le pongo el siguiente principio. El segundo, ¿cuál fue? Mantente a un lado del elegido de Dios, del amado de Dios. ¿Ok? Le pongo el
como les dije, determina el tipo de cristiano que cada uno es. ¿Ok? Entonces, Eleazar vivió un milagro, ¿sí o no? Vivió un milagro. Los demás no. Dios promete proveerle a sus hijos, ¿verdad? Entonces, a los que regresaron, les proveyó. Había cebada para comer, ¿verdad? Pero no vieron un milagro. No vivieron el milagro, mejor dicho. Porque de verlo sí lo vieron, pero a la distancia, por haber corrido. Y Eleazar lo vivió, lo sintió, lo palpó. Y naturalmente, al valiente que se queda, le toca doble porción, ¿verdad? De bendición. De entrada, por haber experimentado ese milagro, y en segundo lugar, porque ciertamente hay más abundancia para ellos, ¿verdad? Pero se lo ganaron. ¿Cómo? Creyendo. Porque el milagro no lo hizo Eleazar, lo vivió Eleazar, pero no lo hizo Eleazar. Entonces, ahora sí, por favor. El siguiente y último principio es: siempre afila tu espada y úsala. Úsala. La espada para Dios representa su Biblia, su palabra. Es lo único que tienes para defenderte. ¿Ok? Vamos a ver. Dice en el versículo: por la fatiga la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor le dio una gran victoria. ¿Por qué se le quedó pegada? Por la fatiga. Eso es como... De hecho, humanamente es incorrecto. ¿Qué pasa cuando te cansas? Lo sueltas. Por la fatiga no se te queda pegada. No, es ilógico, es incongruente. Pero he ahí el milagro de Dios. Entonces, si me pasas, por favor, Pedro. Les traigo nada más un pequeño símbolo para que se den cuenta. Esta mancuerna tiene el peso aproximado de una espada de esa época. ¿Ok? Entonces, a ver, con mucho cuidado. Siéntela. Ahora pelea todo el día con esa cosa, ¿no? Entonces, pásala para que vayan sintiendo. La cebada se cosecha en el verano. Entonces, no solo es que era una espada pesada o que era un montón de soldados contra uno. Hacía calor. Con el calor, cualquier ser humano aguanta menos. Los atletas de alto rendimiento entrenan y hacen las competencias en un lugar frío de preferencia. Vean en los que hacen natación, la alberca nunca está caliente. ¿Por qué? Me agoto. ¿Ok? Entonces, ya vieron que no tiene sentido que porque me canse se me quede pegada la mano a esa cosa. Al contrario. ¿Verdad? Al contrario, se me caería, Sí. ¿no? Pero Dios no permite que la suelte. Ahorita están viviendo un pedazo de historia, ¿verdad? Entendiendo cuánto pesa una espada, ¿no? Bueno, entonces, pónganme atención. La espada representa la palabra de Dios para nosotros. ¿Qué les puse a hacer ahorita con sus peticiones? Que empezaran a decir porciones de la palabra de Dios. ¿Ok? Eleazar no era cualquier cristiano. No era cualquier cristiano. No era uno más del ejército. Formaba parte de las fuerzas especiales del ejército. Un grupo muy, muy, muy pequeñito. Aproximadamente 30 hombres. Imagínense. Y era de los más importantes. Estaba entre los primeros 3. No era cualquiera. En el capítulo anterior, donde se hace referencia de la lista de los valientes de David, dice que ellos, los valientes, no era gente que venía de un contexto como extraordinario. Era gente oprimida, gente triste, gente decepcionada, gente con deudas, gente de ese tipo. Es decir, gente común con un Dios poco común. Pero ellos estuvieron dispuestos a ver más allá de sus problemáticas, del contexto en el que estaban inmersos, e ir a buscar
un propósito, un sentido más alto en el camino de Dios a un lado del elegido de Dios. Entonces es la misma decisión que hoy ustedes tienen que tomar. O me siento y me revuelvo, ay, está tan feo, ¿no? Lo que estoy viviendo. Ay, ¿por qué no nací en la casa de Carlos Slim, no? Y ya sería rico ahorita. Ay, ¿por qué no sé qué? Dios, ¿por qué eres tan malo? ¿Por qué me diste esos hijos tan rebeldes? ¿No? ¿Tienes esa opción? ¿O eres valiente y vas a buscar un propósito más alto? Tu propósito. Pero Eleazar sí salió de eso, pero no se quedó ahí. Y no solo es en la palabra. ¿Qué creen ustedes que tenía que hacer él para formar parte de ese grupo selecto? Entrenaba más que la mayoría, ¿sí o no? Estaba preparado antes que la mayoría. Tenía que afilar su arma, ¿sí o no? ¿Cuánto ustedes afilan su espada? ¿Cuántos versículos se saben? Eso es afilar la espada. Y no solo saberla, es usarla. Si se sabe mucho, pero no lo usan, es igual a que no lo tuvieran ese conocimiento. Entonces están desarmados y vulnerables. Cuando Dios entra al corazón de un creyente, promete no dejarlo nunca, ¿sí o no? Y yo estaré con ustedes y lo recitamos, ¿no? Es real, porque Dios no falta a su promesa. Por eso es que no permitió que se le despegara la espada, ¿verdad? ¿Y por qué hago énfasis en la fatiga? Porque ahí están viendo cómo el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Si quieren ver un milagro, tienen que esperar hasta que sea humanamente imposible. Porque Dios es un Dios celoso y no va a compartir el crédito. Tiene que quedar absoluta y perfectamente claro de que el único que pudo haber hecho eso fue Él, no tú. Por eso, el Señor, no Eleazar, el Señor les dio una gran victoria. ¿Ok? Pero como les digo, la espada de Eleazar estaba mucho más afilada que la de la mayoría. Pero el afilarla es decisión de cada uno. Cada uno de ustedes tiene la misma opción de traer una espada tan afilada como la de Eleazar. Pero entonces, noticias, cristiano e hijo de Dios. Tú decides el cristiano que vas a ser. El que se va a conformar con el nivel mínimo, Dios no te va a dejar de sostener. No va a dejar que se te despegue la espada. Pero si tú solo te sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo, eso es lo que vas a tener para defenderte. Y cuando llegue un problema de determinada circunstancia, pues no voy a saber qué. Él está ahí. Vas a tener los despojos. Pero los despojos. Pero si tú esperas un milagro, nunca lo vas a ver. Si no entiendes una cosa, Dios no te va a exentar de la pelea. David era, en varios momentos es usado como una representación, un símbolo de Dios. ¿Ok? Entonces, Él no te exenta de que vas a pelear. Va a acabar la pelea hasta el Armagedón, cuando regresemos, y va a ser una pelea. ¿Ok? Pero es cuando Dios va a terminar. Después de ahí, jamás va a volver a haber una pelea. Pero hasta entonces no esperes que sea diferente. Por eso es que en la Biblia te llama a ser soldado. No a ser jardinero, no, soldado. Y un soldado va a ¿qué? A pelear. No tiene otro propósito. Entonces no esperes que sea diferente. Cuida tu petición. No es Jesús mismo le dijo que pase de mí esta copa. Se identifica con nosotros. Nosotros pues, no queremos pelear, a todos nos da miedo. Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y si a Jesús le dijo que no, ¿por qué esperas que a ti te diga que sí? La cosa es que no es algo para rasgarnos las vestiduras y llorar y ¡ay, qué tragedia es mi vida! No, porque ¿quién era el primero que estaba enfrente? ¿Eleazar? El elegido, el amado de Dios. Dios está al frente, peleando todas tus batallas. Que tú agarras y te echas a correr y lo dejas ahí peleando tus problemas, es lo más común, ¿sí o no? No oren, ¿no? Sí, ve tú y pelea por mí. Y ahí me avisas para que yo llegue. ¿No? No se trata de eso. No se trata de eso. Nunca vas a ver el milagro si no estás pegado a la fuente del milagro. Pero no lo hagas por el milagro. Hazlo porque tu corazón busca una relación con Él. Una compañía que sea Él, ¿no? Y todo lo que puedes hallar en Él. ¿Ok? Entonces
Entonces no tengas miedo de que vas a tener que pelear hasta el día que te mueras. Más bien siéntete afortunado de que Dios está al frente peleando. Pero entonces únete a Él, como Eleazar. David estaba peleando y Eleazar viajó desde donde tuvo que haber viajado para estar con Él. ¿Ok? Entonces, así con sus problemas. Si me mantengo cerca de Él, afilo mi espada y entiendo que es ahorita, cuando tengo que hacer, en el presente, vas a ver un milagro.